Hay algo que se presenta en esta carta, estoy hablando de Hebreos totalmente, en toda su extensión y que hemos sido testigos únicamente en este capítulo 12 que hemos predicado, y son los contrastes. Si ustedes han dado cuenta en todo lo que hemos predicado en el capítulo 12 de Hebreos, podemos, si tuviéramos que sacar una conclusión de qué fue lo que te llamó la atención, tú podrías decir tranquilamente los contrastes que veo en Hebreos capítulo 12. El escritor comienza contrastando que en vez de que miren a los héroes de la fe del capítulo 11, lo recuerdan en la introducción, y su testimonio, deben ver a Jesús, quien es el autor y consumador de dicha fe. La demanda a su audiencia, o más bien le demanda a su audiencia, que tengan paz con todos y santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y la manera de ser santo, contrastándolo con Esaú, recuerden, quien decidió despreciar la primogenitura. Que ellos no desprecien la santidad como este hombre decidió despreciar la bendición de Dios. Que mirando a Jesús es la forma de ser santo. Mirando al Cristo en todo lo que hacen es la manera de poder esforzarse en ser santos, sin la cual nadie verá al Señor. Luego hace el contraste entre lo visible y lo invisible, que es mucho mejor. Anima a sus lectores a anhelar la eternidad meditando, pensando, deseando lo invisible en vez de lo visible, ¿verdad? El contraste entre el monte Sinaí y el monte Sión. Que puedan poner su mirada en la eternidad mientras caminan por este mar de aflicciones de la temporalidad, que lo único que les debe provocar es estar con aquel que los había salvado eternamente. Y en estos versículos finales que acabamos de leer, sigue el contraste entre lo movible y lo inconmovible, entre lo creado que es visible y la realidad invisible que existe y que el Señor nos ha entregado. Y es en conclusión donde el autor les presenta cómo pueden servir al Dios vivo con temor y reverencia, el cual es el título de esta serie. Mis hermanos, como lo dije al inicio de esta serie, el primer domingo de julio, mi objetivo es que al terminarla tú puedas ser diferente, tú puedas ser más santo, tú puedas apartarte de lo que te hace pecar, te puedas librar de todo peso, tú puedas tomar decisiones en tu vida necesarias teniendo en cuenta que estás al frente de este Dios que le debemos servir con temor y reverencia. Y no sé a ti, hermano, no sé a ti, pero Hebreos 12 ha cambiado de muchas maneras mi corazón, retando mis propias convicciones y pensamientos al respecto de mi vida, pero también de cómo sirvo al Señor con ese temor reverente. La manera como veo el ministerio que el Señor me ha entregado no es lo mismo a antes de comenzar a estudiar este capítulo. Lo hermoso de la palabra de Dios es que podemos leer la Biblia toda la vida y siempre traerá a nuestras almas lo que necesitan, porque Él nos santifica en su verdad, porque su palabra es verdad. La única manera como tú y yo vamos a ser santificados desde que fuimos salvados es con su palabra. No es con ninguna otra cosa, no son con obras de teatro, no son con chistes, es con su palabra. Jesús mismo oraba por sus discípulos y por nosotros: santifícalos con la verdad, tu palabra es verdad. Así que, hermanos, no busques ser santificado aislado de la palabra de Dios. Esto no se trata de un misticismo momentáneo que se apagará cuando venga la tormenta una vez más, sino de algo que nos fue entregado, algo que recibimos, un reino inconmovible del cual somos partícipes, pero que de muchas maneras nuestras acciones no lo han demostrado. Así que mi esperanza es que este capítulo haya cambiado tu vida como lo ha hecho con la mía. Por eso la tesis que les he planteado durante toda esta miniserie es:
Solo si tienes una santidad profunda puedes servir al Señor con temor reverente. Solo si tienes una santidad profunda puedes servir al Señor con temor reverente. Esta santidad profunda la podemos obtener cuando miramos a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Esta santidad profunda la podemos obtener cuando nos dedicamos a apartarnos en todos los asuntos de la vida y de la iglesia para Dios. Esta santidad profunda la podemos obtener cuando anhelamos más la eternidad que la temporalidad en la que nos encontramos, lo invisible sobre lo visible. Porque lo invisible, hermanos, hermanas, amigos, visitas, lo invisible es más real que lo visible. Esta santidad profunda la podremos obtener escuchando su voz, como he titulado el sermón de hoy. Mis hermanos, visitas, amigos que están en este lugar, escuchar la voz de Dios, como lo dice el autor de Hebreos, es importante si tenemos en cuenta las 3 razones que nos da del por qué debemos escucharla. Y la primera de ellas es porque nadie escapará. Él dice en el texto, porque nadie escapará. Noten lo que dice el versículo 25. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla. Porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. El escritor de la carta le dice a su audiencia una vez más que tengan cuidado. En textos más atrás advirtió que se cuidaran de que nadie dejara de alcanzar la gracia de Dios por causa de ellos. Ahora les dice que tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla. Y su argumento lo remonta una vez más al Pentateuco, al Sinaí y al desierto quizás. Una vez más entran los contrastes dentro de este texto. Cuando habla de aquellos, son todos esos que estaban en esa escena en el pasado. Moisés le hablaba porque ellos no querían que Dios les hablara directamente, lo estudiábamos anteriormente. Rechazaron la voz directa de Dios, pero aún así Dios les habló a través de Moisés, pero también habló desde el Sinaí y dio su ley allí. Ellos rechazaron a Dios también en el desierto. Ellos deseaban volver a Egipto para regresar a su supuesta zona de confort. Todo el tiempo estuvieron despreciando la voz de Dios, sus mandatos, sus preceptos, su pacto, que hoy es el antiguo pacto. En fin, hermanos, ellos rechazaron la voz de Dios en todos los aspectos y por eso mismo no escaparon del castigo de la tierra prometida. Si ustedes se dan cuenta, esos que estuvieron en Egipto, esos que estuvieron después en el monte Sinaí, no llegaron a la tierra prometida. No llegaron a la tierra prometida. Es más, ni Moisés llegó a la tierra prometida. Dios los amonestó sobre la tierra en el Sinaí, en el desierto y en las teofanías, apariciones especiales que podemos ver en el Antiguo Testamento. El autor de los Hebreos les dice a sus lectores que si ellos no pudieron escapar del castigo por causa de rechazar a Dios, quien les habló desde la tierra, ahora cuánto menos podrán escapar ellos si se apartan de aquel que los amonesta desde los cielos. No hay nada ni nadie que pueda escapar de la voz de Dios, hermanos. Cuando Dios habla, el mundo calla. Se estremecen los cimientos de la tierra. La voz de Dios es poderosa, la voz de Dios es suficiente para los hebreos, pero también es suficiente para todos los que estamos en este lugar. Miren, siempre es bueno recordar este tema de la voz de Dios. Dios es tan poderoso que solo su voz es suficiente para haber creado todo el universo y lo que en él hay. Dios creó todas las cosas con su palabra. Él habló y se hizo. Háganse los cielos y los cielos se hicieron. Hágase todo y todo se hizo. Todas las cosas creadas
con vida o inertes, fueron creadas solo con la palabra de Dios. Hágase el universo y fue hecho. Nuestros cuerpos fueron tomados del barro, pero de nada hubiera servido si no tiene vida. Y Dios dio esa vida solo con su aliento. Tú y yo tenemos vida porque Dios exhaló para nosotros su aliento. Eso es increíble, hermano. Y es delante de ese Dios que estamos todos los días. Aquel que pudiera en este mismo momento solamente hablar y destrozar los cimientos de esta tierra y destruirla si así bien quisiera. Pero nuestra esperanza está en que Él mismo ha prometido que eso no va a pasar. Pero ¿cuánto deberíamos nosotros temblar ante la voz de Dios? Dios ni siquiera habló para darnos vida, solo su aliento fue suficiente para que tú y yo podamos tener vida. Hemos perdido, hermanos, el asombro de estas cosas y por ello es que la palabra de Dios, su voz, es ignorada por el mundo porque el mundo se ha hecho Dios para ellos mismos. Hemos perdido el asombro de contemplar la creación que fue creada con su voz para rendirle gloria al Dios poderosamente santo. Nos hemos de dejar cautivar más por lo creado que por el Creador y no contemplamos que lo creado está porque así Él lo quiso. ¿Quiénes aquí han ido al mar? Pero al mar de verdad, verdad, no a las bahías. Al mar, ese que viene con olas tragándote. Ese es el mar. Lo demás es el lago. Yo creo que todos aquí han ido al mar, por lo menos lo han visto. Y tú te puedes parar al frente del mar y la razón del por qué el mar no te traga es porque la voz de Dios detiene el mar allí. ¿Por qué San Andrés no ha sido consumada? Porque el poder de Dios quiere que llegue hasta allí. Y no contemplamos en eso. No, qué rico ir a San Andrés. Contempla la gloria de Dios que San Andrés no ha sido consumida. Pero siempre anhelamos más lo creado que al propio creador. Pastor, entonces está mal ir a San Andrés. No, ve si quiere. Pero da gracias a Dios por eso. Contempla. Hermanos, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento, las obras de sus manos. Y tú y yo, que somos la corona de la creación, a veces ni siquiera nos asombramos porque hoy tú estás aquí porque Dios quiso y te levantó hoy. No, pero es que Dios me debe, por eso yo me levanté. Dios no te debe nada. Tú estás despierto, es simplemente porque te ha extendido misericordia. Y si no crees en Él, con mucha más razón, dale gloria a Dios. No, pastor, pero es que tú le das gloria a Dios porque tú has sido redimido por Él. Yo no quiero saber nada de ese Dios. La Biblia dice que todo lo que respire, alabe al Señor. Y si tú respiras hoy, alábalo, amigo. Porque es un Dios temible. Es un Dios al cual debemos servirle de manera temerosa y con reverencia. Hermanos, debemos escuchar la voz de Dios. Es necesario para ti y para mí. Es esa voz que necesitamos diariamente y Él ha hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Cristo te sostiene a ti, a mí y a todo el universo solo con su palabra. ¡Wow! Vamos a tener esa santidad profunda para servirle a Dios con temor reverente cuando escuchemos la voz de Cristo. Tal vez eres de los que nunca dirán que nunca rechaza la voz de Cristo, pero tus actos te pueden delatar. En donde Cristo ya ha hablado a través de su palabra y tú no obedeces, lo estás rechazando de manera abierta.
Ten cuidado de no rechazarlo. Evalúa tu vida delante de su palabra y mira si realmente te estás presentando en cada área de tu vida aprobado por Cristo. Porque ¿saben algo? Muchas veces nosotros teológicamente nos justificamos. ¿Qué quiero decir con esto? De que yo puedo decirle a un hermano, hermano, tú estás caminando mal. Y cuidado con eso. No, pero ¿por qué si Dios me ve suficiente a mí en Cristo? ¡Wow! ¿Y tú crees que yo no lo sabía? Yo también sabía eso. Por eso fui intencional en decir presentarnos aprobados por Cristo, no por el Padre. Porque Cristo a quien salva no deja igual. Así que no puedes estar deleitándote en tu pecado y decir, es que mi identidad está en Cristo. No, Señor, si tú te estás deleitando en tu pecado, tú no eres de Cristo. Porque Cristo lo dice. Cristo lo dice en su palabra a través del apóstol Juan. Él dice que el que practica el pecado no es de él. Y se acabó. Dios habló y todo el mundo debe callar. Y si tú te deleitas en el pecado, no eres de Cristo. No lo eres. Así que cuidado, porque somos teológicamente siempre profundos en sacar ciertas doctrinas que no sabemos de memoria, pero tu vida lo que muestra es algo en contra de esa misma doctrina. No eres consistente entre lo que predicas, lo que sabes, lo que conoces y en lo que vives. La vida del cristiano es una vida de santidad absoluta. Pecadores somos, salvados por gracia somos. Pero eso no quiere decir que no se nos demanda a nosotros por nuestras obras. La Biblia dice que daremos cuenta, no los impíos solamente, nosotros daremos cuentas por nuestras obras delante de Dios. ¿Cuáles son tus obras? La Biblia dice que el que puede hacer lo bueno y no lo hace. ¿Y quién es el único que puede hacer lo bueno? El creyente. Y si no lo hace, le es contado como pecado. Pero no nos relajamos. No, es que la salvación es del Señor y no se pierde. Yo eso lo sé. La pregunta es, ¿tú eres salvo? Esa es la pregunta. Porque a veces somos fáciles, la salvación no se pierde, pastor. Y llevas un año entregado en tu pecado, exhortado por la iglesia, exhortado por todo el mundo y sigues. Y no, pero es que la salvación no se pierde. Sí, pero es que tú no has sido salvo. Tú estás practicando ese pecado. Tú no eres salvo. No lo eres. Pero nos da miedo hablar de esa manera. ¿Por qué? Porque sale enseguida la palabra, es que tú eres legalista. Yo le preguntaba recientemente a una hermana, oye, yo tengo pinta de legalista. No, porque yo también a mí me gusta evaluarme. ¿Tú crees que yo tenga pinta de legalista? Yo uso mi camisa de Junior, yo uso la camisa de la Selección Colombia. ¿Tú crees que yo soy legalista? Yo soy hincha del Junior. ¿Tú crees que ser hincha del Junior puede ser legalista? Con toda esa rabia que a veces uno le provoca tomar y uno se tiene que calmar porque si hay algo que ha modificado mi carácter ha sido el equipo de la ciudad. Y tengo testigos. Yo antes, mejor dicho, Junior y mi esposa eran, si estaba mal con uno, estaba mal con el otro. Triste. Eso santifica, hermanos. Y cuidado, te estás riendo y tú estás en eso. Hermanos, vamos a tener esa santidad profunda para servirle a Dios con temor reverente cuando escuchemos la voz de Cristo. Si eres creyente, vas a querer honrar al que te salvó. Si te causa peso esto que te digo, más allá de luchas y tentaciones, entonces debes evaluar si realmente lo eres. Si quieres rechazar la voz de Cristo de manera abierta en tus actos, en tus obras, entonces debes evaluar si realmente has visto a Cristo, si has puesto tu fe en Él. Todo creyente con resignación debe mirar al cielo a pedir perdón porque de alguna manera ha rechazado su voz, pero va a volver. No permanecerá en el fango todo el tiempo porque aquel que ha hablado también lo ha salvado y su salvación es segura.
Así que aquel que es creyente peca, pero va, se arrepienta al Señor. Yo siempre confío que en aquellos donde mora el Espíritu Santo va a volver. Damos tiempo, va a volver, porque yo quiero confiar en que el Espíritu Santo que mora en él va a hacer la obra en esa persona. Yo no soy el Espíritu Santo de nadie. Va a volver. Él me ha probado que es creyente durante mucho tiempo, está en el fango, va a volver. Ora por ese hermano, ora por esa hermana, va a volver porque Dios lo ha prometido. Porque es que a veces queremos nosotros ser ese Dios de esas personas y terminamos a veces, cuando lo vamos a consolar, terminamos matándolo más. ¿No me has visto cómo ando yo? ¿Por qué tú estás así? Tú no estás consolando, hermano, estás dando con el mazo. Hermano, te he visto mal. ¿Cómo oro por ti? ¿Cómo quieres que yo te sirva a ti? Pero y dale esa promesa, porque es que no son promesas de hombres, del Señor. Tú vas a volver, yo lo sé que tú vas a volver. Pero permíteme orar por ti. ¿Por qué quieres que ore? Eso santifica la iglesia, hermanos. Y acaba el chisme. Así que no solo nos ha salvado, sino que también nos capacita para poder escuchar su voz. Revisa cada área de tu vida con humillación y mira en dónde no estás escuchando su voz para que veas cómo esto tiene impacto en la iglesia local y no puedes servir a Dios con ese temor reverente. Esta primera razón es acerca del alcance de Dios. Nadie escapará. Pero la segunda razón que nos da el autor es acerca del lugar, porque permanecerá su reino inconmovible. Versículos 26 y 27. Su voz hizo temblar entonces la tierra. Pero ahora él ha prometido diciendo, aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Hermanos, Dios habla y la tierra tiembla. Así fue en Sinaí, la tierra temblaba. La voz de Dios hace temblar la tierra. Nuevamente el escritor recuerda a los lectores la experiencia del monte Sinaí. Por medio de numerosas secciones escogidas de todas las escrituras del Antiguo Testamento, ellos han aprendido que el temblor de las montañas, cuando Dios le dio a su pueblo el decálogo, fue un evento extraordinario. El que habla es obviamente Dios, aquel cuya palabra sacudió la montaña e hizo que el pueblo temblara de miedo. Pero la misma voz también da una promesa que tiene un significado recurrente y permanente. Por medio del profeta Ageo, Dios habló a los israelitas acerca del templo reedificado y dijo, y eso es lo que el autor está citando allí, en muy poco tiempo, dice el profeta Ageo, volveré a sacudir los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Sacudiré todas las naciones y el deseado de todas las naciones vendrá. Y yo llenaré esta casa de gloria. La literatura de los rabinos judíos nos indica que este pasaje en particular era considerado totalmente mesiánico. El profeta predijo un sacudimiento de los cielos y la tierra. La tierra se sacudió cuando Cristo murió y cuando resucitó. Pero más importante aún es que la predicación del Evangelio y el derramamiento del Espíritu Santo sacudieron todo el mundo. Recuerden Hechos capítulo 2. Los cielos también experimentaron cambios. Las huestes angélicas cantaron las alabanzas de Cristo, Apocalipsis 5:12. Los ángeles se regocijan cuando un pecador se arrepiente, Lucas 15:10. Y los ángeles anhelan investigar el misterio de la salvación, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 12. Por lo tanto, es Cristo el que está en el centro de este cataclismo de la tierra y del cielo. Él hará que el cielo y la tierra se sacudan cuando aparezca por segunda vez. Luego que el escritor dice lo que la voz de Dios provocará citando al profeta Ageo, entonces pasa a ser una interpretación o un comentario al texto citado del Antiguo Pacto.
toma la expresión una vez más y la explica diciendo que las cosas creadas pueden ser sacudidas y son por eso temporales, serán removidas. Las cosas permanentes son aquellas que no pueden ser sacudidas. Y creo que es importante aclarar que cuando el texto en nuestra traducción dice remoción, no quiere decir que será destruido, sino que será cambiada. Es lo que nos traduce la palabra usada allí en las copias originales. Un ejemplo claro de esto es decir, porque cuando hay un cambio de sacerdocio, debe haber también un cambio de ley. El sacerdocio levítico es entonces un ejemplo de las cosas temporales. Llegó a su fin al reemplazarse por el sacerdocio eterno de Cristo. Asimismo, el profeta Isaías prevé el fin de este mundo presente cuando profetiza que el Señor soberano dice: mirad, crearé nuevos cielos y nueva tierra. Las cosas pasadas no serán recordadas ni vendrán a la memoria. Y finalmente, las únicas cosas que sobreviven en este mundo son aquellas que son eternas e inamovibles. Nada más. El reino de Jesucristo no puede ser sacudido, no puede ser removido. Por eso es que su reino es inconmovible. Hermano, tú perteneces a ese reino inconmovible. Esta es una razón más que da el escritor a su audiencia hebrea. Aquel que nos amonesta desde los cielos hará temblar la tierra y el cielo para remover este reino terrenal y temporal, para establecer su reino celestial y eterno, el cual es inconmovible. Así que esta debería ser otra razón para que escuchen la voz de Dios. Esto solo me lleva a pensar en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no escuchar la voz de aquel que vendrá por segunda vez algún día? Y cuando Él venga, todo acabará. Cuando Él venga, todo temblará. Cuando Él venga, todo será renovado. Hermanos, dice la Escritura que la tierra gime por redención. En los jueves estamos estudiando lo que la redención hace, y aún el mundo será redimido. Estaremos en la nueva Jerusalén, en la Jerusalén celestial, ¿verdad? Que veíamos el domingo anterior. Ese día que llegará, así tú no lo creas, será el día en que todo será removido, todo será cambiado. Este cuerpo de pecado ya no estará más y tendremos un cuerpo nuevo, glorificado y libre de toda contaminación que el pecado ocasionó en él. Ese día que llegará será el día del Señor y le adoraremos con gozo, con alegría eternamente. Amados, un domingo como hoy es un anticipo de ese día. Cuando estés en la eternidad no tendrás preocupaciones como las tienes aquí ahora mismo. No estarás pensando en el almuerzo, no tendrás que estar pensando si tienes o no tienes trabajo. Ya no tendrás aflicciones. Ya no tendrás un dolor, ya no saldrá de tus ojos lágrimas, no tendrás enfermedades, no tendrás ansiedades, el pecado no estará presente entre nosotros. Pero mientras ese día nos aguarda, sabiendo que esa fiel esperanza llegará, ¿cómo estás sirviendo al Señor hoy? ¿Cómo estás sirviendo al Señor hoy? ¿Tienes un real temor y una reverencia cada domingo que vienes a este lugar que está consagrado para adorarle a Él? ¿O tú crees que eso simplemente es católico romano? Que no voy a ese templo porque ellos creen que ahí habita Dios. Nosotros sabemos que cuando nos vamos de aquí, dentro de estas paredes, Dios no está, pero sí está, que quede claro, porque Él es omnisciente y Él es omnipresente. Pero lo que les quiero decir es que si bien no es un templo donde Él habita, es un templo o un lugar donde Él está mientras su templo vivo está aquí. Hermano, yo no sé si tú crees esta realidad, pero Dios está aquí. Él está aquí. Él está entre nosotros. Cuando vienes a este lugar cada domingo, ¿has preparado el día escuchando su voz? Cuando estás presente cada domingo, ¿has venido escuchando su voz? Cuando termina el culto, ¿estás escuchando su voz? ¿O estás escuchando todas las voces menos la de Él? Amados, si no escuchas su voz en estas cosas efímeras, ¿qué te hace pensar que las quieres escuchar en ese reino inconmovible? En el reino eterno de Dios, en donde estaremos al frente de aquel que nos
habla desde los cielos hoy? Qué realidad tan hermosa saber que el que nos habla desde los cielos hoy, estaremos en los cielos con Él algún día y nos hablará de frente. ¿Tú crees que Dios necesita hablarte a ti para Él seguir siendo Dios? Entonces siéntete privilegiado, porque Él no nos necesita a nosotros. Él no necesita ninguna parte de la creación suya para Él ser Dios. Él es Dios porque Él es. Él es lo que la Biblia dice, Él es. No se lo dijo. Moisés asustado, ¿quién le digo a ellos que fue el que me mandó? Yo soy. Y yo soy el que soy. Y si por alguna cosa, yo soy el gran yo soy. Dios no te necesita ni a ti ni a mí. Él es sin ti y sin mí. Así que siéntete privilegiado de estar algún día al frente de ese gran Dios que te está hablando hoy desde los cielos, a través de su palabra, a través de hermanos, a través de personas que tú tal vez ni siquiera conoces. Atiende la voz de Dios, porque si no la atiendes en estas cosas efímeras que algún día se acabarán, ¿cómo tú me vienes a decir que quieres estar en los cielos con el Señor? ¿Cómo tú me vienes a decir que tú anhelas estar con Cristo? Finalmente, el escritor de Hebreos, además de las razones de espacio y lugar que da a sus lectores, menciona una razón de su propio carácter, y es lo que nos lleva a nuestro último encabezado, porque es fuego consumidor. Versículos 28 y 29. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Yo a veces me voy de viaje muchas veces cuando yo leo la palabra de Dios. Yo en este momento, cuando estaba estudiando este texto, me fui a la iglesia del primer siglo, a estos hebreos que están siendo afligidos, que están siendo perseguidos, que muchos están siendo encarcelados, que muchos están siendo asesinados, y todos por el nombre de Cristo. Están siendo perseguidos incluso por sus propios coterráneos judíos no cristianos. Estos son judíos convertidos al cristianismo y están siendo perseguidos por sus amigos y familiares judías no cristianas. Y tú podrías esperar que el autor de Hebreos podría terminar este capítulo dándoles como un poco más como de, oye, este hombre parecía que no tuviera misericordia de estas personas, hermanos, que están siendo perseguidas. Y lo que les dice es, Dios es fuego consumidor. ¡Wow! El escritor concluye este capítulo diciéndole a sus lectores lo que ellos necesitaban escuchar, no lo que querían escuchar. Una audiencia perseguida por su fe, siendo perseguidos por sus coterráneos, porque ellos tenían sus tradiciones judías, por lo tanto estaban invadidos en sus mentes con el antiguo pacto, pero el escritor lo sabe y quiere llenar sus mentes con el nuevo pacto que estos hombres y mujeres tenían en Cristo y que era mejor que el primero. Ahora les asegura que ese reino inconmovible lo han recibido junto al escritor. Él se involucra con ellos, él pastoralmente les escribe y les dice que hemos recibido un reino que es inconmovible. Por lo cual deben mostrar gratitud por esto. Tener un corazón agradecido en medio de la persecución, en medio de la angustia que estaban pasando, porque lo que ellos recibieron es superior a lo que estás viviendo. Y ese sentido de agradecimiento se va a ver evidenciado en la medida que ofrezcan al que deben escuchar un servicio aceptable con temor y reverencia.
ese sentido de gratitud y la manera como debemos presentarnos a Dios diariamente, pero también un día como hoy, en el día que Él nos convoca como pueblo, solo lo puede tener alguien que Él ha salvado y ha entendido el Evangelio. El Evangelio es poner nuestra mirada en Jesús. Poner nuestra mirada en Jesús es desear y actuar hacia la santidad como es mi Jesús, porque aquel que es santo nos demanda ser santos a nosotros también. Hemos tenido temor a la palabra santidad porque creemos primero que podemos hacerlo solos y segundo lo asocian con el legalismo. No, la santidad es una prerrogativa de la salvación y es la consecuencia de esta. Todo lo que hagamos después de haber sido salvados debe apuntar a nuestra santificación, porque es esto lo que nos hará como Cristo. Aquel que ha sido salvado por Dios desea ser como su Señor, nada más. Cuando los amos tienen esclavos, jamás los incentivan a ser como ellos. Todo lo contrario, los mantienen subyugados para que siempre sean esclavos de esos amos. Nuestro amo, nuestro Cristo, no solo nos libertó de la esclavitud del pecado, sino que nos hizo sus esclavos para ser verdaderamente libres y sobre todo ser como Él es. La meta de nuestra santificación es ser como Cristo, así que la santidad y ser más santos cada día no es más, sino el mero, sencillo y básico cristianismo. No es nada. Hay un libro que se llama Mero Cristianismo. ¿Y saben de qué habla ese libro? Pura santidad. No, pero tú eres legalista. No, yo soy cristiano. El cristiano es aquel que no es como el mundo. Si tú eres como el mundo, no lo puedes ser. El mundo es contra Dios, el mundo es anti Dios. Hermano, yo no sé si ustedes vieron redes, si ustedes están viendo esos juegos, ni los voy a mencionar. Pero solamente como lo aperturaron, no es digno de encender un televisor para ver esa desgracia que está allí. Cómo se burlan de nuestro Señor. Y nosotros participamos de eso tan tranquilamente como que, ay no, esos son ellos, que el Señor tenga misericordia. No podemos aprobar ese tipo de actitudes como creyentes, hermanos. ¿Tú a quién defiendes? Pero somos tan ligeros con todo. No, no importa. Allá ellos, allá esos woks. No, no puedes aprobar esas actitudes. Se están burlando de algo que incluso nosotros aquí como creyentes, como Iglesia Bíblica de la Ciudad, celebramos cada domingo. La cena del Señor. Qué acto tan grotesco. Y eso no va desasociado del deporte, porque fueron sus organizadores los que aprobaron eso. ¿Cómo tú apruebas ese tipo de cosas, hermano? Cristiano que estás aquí, tú tienes que ser contracultura y eso no te hace legalista. Tú tienes que ser contracultura. La cultura te informa muchas cosas buenas, que hay que aprovecharlas, pero hay muchísimas más cosas que son malas, ideologías huecas, filosofías falsas, que nosotros no podemos aprobar. Y tenemos que contrarrestarlo con el Evangelio, hermanos. Así que no permitan, por amor a Dios, que ni este pastor, ni ningún otro pastor que venga en el mundo a esta iglesia y trate de involucrar cosas que hacen daño a tu vida santa, hermano. No lo permitas. Porque tú eres responsable delante de Dios. Ni yo. Si me puedes meter un trancazo, mejor. Porque yo quiero amar a mi Señor siempre. Pero sé que soy un pecador. Hermano, no podemos participar en esas cosas. Y no participar en eso no te hace mejor, no te hace superior. ¿Sabe qué te hace? Un mero cristiano. Eso es lo que hace un cristiano normal. Un cristiano que sabe leer su palabra y que sabe que en esas cosas no puede participar. Nada más. Eso no te hace superior. Porque cuando tengas la oportunidad de presentarte delante de una de esas personas que hoy están en contra del Señor, es cuando tú tienes que aprovechar y darle ese tesoro hermoso que tú tienes y que fue el Evangelio que te dio el Señor para que se lo prediques. Con amor. Yo hoy desprecio eso. Pero ojalá yo tuviera al frente una persona de eso. Yo soy incapaz
de antes de decirle algo más que el evangelio primero. Porque esas personas están entregadas en sus pecados. Pero recuerda que tú y yo estábamos allí algún día. Y hubo alguien, y no es la canción, hubo alguien que en algún momento el Señor usó para traerte de las tinieblas a su luz admirable. Y ese alguien hoy delante del mundo puede ser tú. Hermanos, Cristo viene y viene pronto. Ten cuidado de lo que estás haciendo. Medita en esto. Si lo que hablas con los demás, lo que tienes en el corazón cuando cantas, lo que piensas mientras leemos los salmos cada domingo, en lo que está en tu mente en el tiempo de la predicación como este, en porque sí o no tomas la cena del Señor cada domingo, en porque sí o no ofrendas, en cómo te preparas para venir, en lo que comes, en lo que no comes durante el tiempo que estamos en este lugar, en si comiste bien o no ayer para prepararte, en lo que ves o escuchas, en cómo te vistes. Medita si todas estas cosas las harías delante de Cristo si descendiera hoy mismo y estuviera al lado tuyo. Si crees que harías las cosas diferentes en cualquier asunto que te acabo de decir, entonces déjame decirte que Cristo está siempre al lado tuyo, mi hermano, porque Él lo prometió. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero el problema de esto es que no lo creemos. Nuestro problema de no querer santificarnos cada día más para presentarnos delante del Dios que nos habla todos los días es nuestra incredulidad, hermanos. Porque si tú sabes que Cristo viene hoy y te encuentra como está y no lo harías, entonces tú no crees que Cristo está aquí hoy. Tú no lo estás creyendo. Como no crees que Cristo está aquí en este momento, por eso haces lo que bien te parece. Retas a aquel que se preparó para servirte hoy. No lo atiendes, no cantas o cantas con tu mente en el almuerzo, no escuchas la palabra de Dios predicada y leída, no tienes comunión con los hermanos porque crees que puedes solo o sola, eres autosuficiente, no crees que puedan pasar cosas maravillosas entre nosotros un día como hoy porque no crees que Dios pueda hacerlo. No te arrepientes de tus pecados cuando eres confrontado por su palabra, porque piensas que la predicación es para el hermano, no para ti. Somos ligeros en actuar cuando de repente las pantallas no muestran la canción por alguna razón que ya ha pasado acá, que no escapa de la voluntad de Dios sobre todo, y todos a una voz, más bien, o a un solo sentir, todos hacen lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué siempre tenemos que asociar algo que pasa un domingo como hoy y buscar al culpable? ¿Por qué no más bien puedes pensar que en ese momento Dios hizo que pasara eso para que cerraras tus ojos y escucharas a la iglesia cantar? Porque siempre tiene que haber un culpable. Siempre buscamos la culpabilidad de alguien en vez de afrontar la verdad de que Dios está a cargo aún de esas cosas efímeras que tú y yo no creemos. De muchas maneras, amados hermanos y hermanas, dejamos de servir a Dios con temor reverente y abusamos de la gracia que nos ha dado en Cristo y nunca se nos viene a la cabeza lo mismo que el autor de esta carta le dice a sus lectores en medio de las circunstancias que tienen. No sé qué tan mal estén, no sé qué tan perseguidos estén siendo en estos momentos, pero hebreos, quiero recordarles algo. Nuestro Dios es fuego consumidor. Estas palabras fueron dichas por Moisés cuando exhortó a los israelitas a no servir a ídolos. Dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 14. Porque el Señor vuestro Dios es un fuego consumidor, un Dios celoso. Si bien Cristo nos ha concedido privilegios insólitos, debemos tener conciencia de lo tremendo y santo que es Dios. Por eso le adoramos con reverencia y temor. Esto para los creyentes trae consigo un aspecto purificador. El fuego purifica y quita del oro todo lo que lo ensucia. De la misma manera, el Señor nos muestra su carácter de fuego para limpiarnos a nosotros y seguir santificándonos. Vamos a poder perseverar en la medida que nos santifiquemos y nos purifiquemos. Dios es fuego consumidor.
No podemos dejar por fuera esta razón que el escritor les deja a sus lectores. No porque estén siendo perseguidos el estándar disminuye o no. No porque tú tienes aflicciones, amado hermano, amado hermana. Tus aflicciones no disminuyen el estándar de Dios. Te lo ruego, por favor. Escucha tus dolores, tus enfermedades, tus finanzas si están rotas, cualquier situación familiar, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus pequeños, cualquier dificultad que tú tengas en tu vida, que hoy estás viviendo, no por eso el estándar de Dios disminuye, no. Dios sigue siendo el mismo. Adora al Señor en medio de las circunstancias y haz que eso se vuelva más a que te acerques más a Dios para que anheles mayormente la eternidad y al Cristo con el cual estarás, en donde ya no habrá más pecado jamás. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Y no como un escapismo del lugar donde nos encontramos, sino como algo que anhelamos porque queremos estar con Cristo. Señor, sácame de esto porque no puedo con esto. Si Él te puso, tú puedes, hermano. Si tú eres hijo o hija de Dios y Él te ha colocado allí, tú puedes, porque Él no da más de lo que tú puedas resistir. Más bien que eso te acerque a Dios, no que te aleje. El estándar no disminuye. Mirando a Cristo, anhelando la eternidad, escuchando su voz, podemos ser cada día más santos y poder servir a Dios con temor y reverencia. Hermanos, y he insistido tanto en el domingo, el día de hoy, porque recuerdo que se los dije al inicio de esta miniserie. Lo que somos en la casa, eso somos. Si no eres santo aquí adentro, ¿cómo tú quieres que yo piense que tú eres santo allá afuera? Si no sirves con temor reverente al Señor acá adentro, ¿qué me quieres dejar en la mente para yo poder pensar hacia afuera? Pastor, ese no es tu problema, yo sé que no lo es. Pero te estoy advirtiendo de que no te creas algo que no eres, porque lo que eres en casa, eso eres. Nada más. Y si en este lugar donde nos congregamos cada domingo, y aún los jueves, en donde estamos alrededor de personas que tienen un juicio escritural y que sé que me aman, no estoy sirviendo a Dios con temor reverente, ¿qué se deja para los que somos afuera? Para lo que podemos ser allá afuera, con lo que somos como testimonio de Cristo que estamos dando, la vida que estamos llevando. Y tú, amigo y amiga que estás en este lugar, tal vez lleva varios domingos entre nosotros, tal vez crees que eres salvo y no es así solo porque asistes cada domingo a este lugar. Tal vez vienes a cumplir religiosamente con congregarte y ahí el problema, tú no amas a Dios, te amas a ti mismo creyendo que puedes llegar al cielo en tus propios términos. No es así. Amigo, así como Dios es fuego consumidor para aquellos que creemos en Él, ¿cuánto más es fuego consumidor para ti que no le conoces? Algún día estarás frente a Él, algún día partirás de este mundo o Cristo volverá como Rey, como León, como ese fuego consumidor a remover todas las cosas visibles para que su reino sea establecido eternamente. Lo invisible se hará visible para ti y para mí, pero tú no estás preocupado por eso hoy. Tú sigues viviendo tu vida como quieres, trabajas como quieres, vives como quieres, tus relaciones son con los que tú quieres. Todo ha sido como tú quieras hasta hoy y no como Dios te dice que debe ser. Y quieres creer que viniendo los domingos ya te pones al día. Amigo, con Dios las cosas no son así. O eres de Dios o no lo eres. No hay puntos medios en esto. ¿Estás o no estás? O eres esclavo de tu propio pecado como yo lo estuve por mucho tiempo, o eres esclavo de Cristo en donde verdaderamente eres libre como lo soy yo hoy. No puedes tener un pie en el cielo y otro en el infierno en tu vida, no. Dios es un Dios celoso, es fuego consumidor, y si eres de Él es para siempre, y si no lo eres es para siempre también. Amigo, ¿dónde quieres estar? ¿Dónde quieres estar? Hoy el Evangelio está disponible para ti. Aquel que fue consumidor también consumió a su Hijo Jesucristo en la cruz con su ira por pecadores como los que estamos en este lugar. Amigo, aquí no hay ninguno mejor que tú. Ninguno. Para que ahora podamos presentarnos justos delante de Él en virtud de la obediencia perfecta de Cristo. Ese Evangelio también está disponible para ti. Así que, amigo, arrepiéntete de tus pecados hoy y ve a Cristo. Tal vez no tienes ni idea cómo hacerlo, pero si tu corazón está dispuesto para Dios, solo dile eso. Señor, quiero, pero no sé cómo.
Enséñame tus estatutos, oh Dios, y hazme tuyo. Amigo, esa gracia irresistible y abundante está dispuesta para ti. Dios no rechaza ningún corazón que se humille delante de Él. Así que mi oración por ti hoy es que seas salvado del Dios que habla, por el Dios que salva y para el Dios que se glorifica en todo. Y finalmente quiero dedicarle un par de minutos a los miembros de Iglesia Bíblica de la Ciudad. Tú sabes que eres miembro de aquí. Ustedes se han comprometido con este cuerpo local voluntariamente. Cada uno de nosotros nos hicimos miembros porque quisimos. Deseábamos pertenecer a este cuerpo local. Cada uno de nosotros firmó un pacto de membresía. Miembro, comprométete con lo que firmaste. Honra lo que firmaste. Recuerda lo que firmaste, porque al poner con tinta tu nombre estabas derramando tu corazón para nosotros. Ven cada domingo dispuesto a servir al Dios con temor reverente, sea que estés en una lista de servicio o no ese domingo. Ven, glorifica a Dios en todo lo que hagas o digas desde que entras por la puerta de este local. Saluda a tus hermanos con alegría y gozo, porque este es el día que ha hecho el Señor para que le glorifiquemos en todo como un cuerpo. Seamos prudentes en toda acción antes, durante y después del servicio. Atendamos las instrucciones que nos dan los que se prepararon para ti cada domingo. Canta con gozo y con fuerza cada canción que los hermanos han venido preparando durante la semana. Atendamos la palabra de Dios leída y predicada. Obedezcamos lo que nos dice el Señor. Celebremos la Santa Comunión cada domingo sin excepción. Eso nos demanda estar en paz con todos. Compartamos con las visitas y asistentes de esta iglesia de tal manera que cuando se vayan, deseen que el otro domingo llegue pronto para venir. Trae invitados y exponlos ante la palabra de Dios. Confía que su palabra es poderosa. Sirve a los demás como un día fuiste servido cuando llegaste a este lugar. Si hay algo que yo recuerdo de Iglesia Bíblica de la Ciudad, es el primer día que yo llegué. Con mi cara amarga, dolida, frustrada, con mucho dolor en mi alma. Y personas que hoy están aquí me recibieron de una manera que yo necesitaba. Y hasta el día de hoy eso no se ha acabado en esta iglesia. Así que no importa que hayan 20, 15 cuando yo vine. No importa que hayan 40, no importa que hayan 100, no importa que hayan 200, porque yo en Hechos veo una iglesia de 3,000 y eso es lo que hacía. Así que, hermano miembro de esta iglesia, recuerda el día que te recibieron. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, y que su palabra penetre en los corazones de todos los que estamos en este lugar, para que algunos sean salvados y otros seamos santificados con el poder regenerador y santificador del Espíritu Santo, y que obre en esta iglesia y sea guardada por el Dios santo, amoroso, justo y bueno, pero que también es fuego consumidor. Amén.